Señor presidente, discusión y aprobación de proyectos de ley en primer debate. Este proyecto fue anunciado en sesión del día jueves 9 de agosto de 2012. Primer proyecto de ley para la sesión en donde hubiera aprobación de proyectos de ley como la de hoy, que es este caso. Proyecto de ley 166 de 2011 Cámara, 19 de 2011 Senado, por la cual se establecen políticas públicas que implementen el derecho operacional en el marco de la garantía y el respeto de los derechos humanos, Z474 de 2012. Han sido citados para información conforme lo ordenó la comisión el señor ministro de Defensa Nacional, doctor Juan Carlos Pinzón Bueno, quien se encuentra con nosotros, el señor comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Nava Ramos, quien también tenemos el honor de estar con nosotros acá, y otras personalidades ya relacionadas anteriormente. Lea el informe con que termina la ponencia, señora secretaria. Por lo anterior, me permito presentar ponencia positiva con modificaciones y les solicito respetuosamente a los miembros de la Comisión Segunda dar primer debate al proyecto de ley número 19 de 2011 Senado, 166 de 2011 Cámara, por la cual se establecen políticas públicas que implementen el derecho operacional en el marco de la garantía y el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de las Fuerzas Militares y Policía Nacional. Ponente Juan Carlos Martínez Gutiérrez, representante del Valle del Cauca. Leída la proposición, señor presidente. Se abre la discusión del informe de ponencia. Tiene la palabra el doctor Juan Carlos Martínez. Que se acerca televisión en vivo, presidente. Que sí. Muchas gracias, presidente. Un saludo, señor ministro, señor comandante de las Fuerzas Militares y generales de cada una de las armas, general del Ejército. Doctor Juan Carlos, ¿me permite un segundito? Para darle un cordial saludo a todos los colombianos que a partir de este momento reciben la señal en directo. Contarles que hoy en la Comisión Segunda tenemos la aprobación de un proyecto de ley de suma importancia para la garantía de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, pero también un debate que contiene dos temas. Uno, todo el análisis presupuestal del Ministerio de Defensa, y al final la rendición de cuentas del señor ministro de Defensa de cara a esta Comisión Segunda Constitucional, pero también de cara al país. Continúe con la palabra usted, doctor Juan Carlos Martínez. Gracias, señor presidente. Continúo con el saludo al comandante del Ejército, comandante de la Armada Nacional, comandante de la Fuerza Aérea y comandante de la Policía Nacional, a toda la teleaudiencia. Me parece muy oportuno iniciar esta ponencia, este debate, trayendo a colación unos apartes, unas frases que utilizara John Rockefeller hijo hace unos 100 años. Estoy orgulloso de encontrarme aquí. No nos encontramos aquí como extraños, sino como amigos, espíritu de mutua amistad, nuestros intereses comunes. Solo por vuestra cortesía me encuentro aquí. Este es un día de fiesta en mi vida. ¿Por qué traigo a colación estas expresiones? Porque es un honor para mí poder plantear una situación en favor de los cerca de 237.000 hombres de la Fuerza Pública de Colombia, y es oportuno dar gracias al Ministerio que en su momento me comentó de este proyecto de ley que había acabado de ser aprobado en la plenaria de Senado y me manifestó la importancia del mismo, y me permitió entonces a mí pedirle en ese entonces a el señor presidente de esta comisión, el honorable representante Juan Carlos Sánchez, que me asignara esa ponencia. Pude obtenerlo y aprender mucho del tema, enamorarme mucho del tema. Gracias también al señor ministro, porque cuando lo visité en su despacho, al comentarle sobre este tema, me resaltó la importancia de que este tipo de iniciativas surgieran del Parlamento y no como ocurre
ha ocurrido en otras ocasiones, que este tipo de iniciativas solo surgen desde el propio ministerio. Presentemos las diapositivas, por favor. Colócalo en… Como ya lo dijera nuestra secretaria de la comisión, la doctora Pilar, este es un proyecto en medio del cual se establecen políticas públicas y privadas que implementen el derecho operacional en el marco de la garantía y el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de la fuerza pública, por parte de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Y me parece nada más pertinente que traer a colación algunas de las expresiones que manifestara nuestro presidente en su discurso en la instalación de sesiones ordinarias del Congreso recientemente. Decía el señor presidente: hemos reflexionado sobre lo que significa que Cano, Jojoy y otros como ellos no sean ahora una amenaza para el país, ni sigan ordenando muertes, atentados y secuestros. Nunca podemos dejar de agradecer a los valientes que cazaron a estos objetivos de alto valor. Gracias, muchas gracias. Ustedes y sus compañeros merecen la gratitud eterna de Colombia. Pero no vamos a salir, todo lo contrario, la consigna es perseverar en la ofensiva. Las FARC ya no tienen influencia a lo largo y ancho del territorio, sino que cada vez más se limita a unas pocas zonas donde las estamos persiguiendo con toda la contundencia. La orden es clara y contundente: mantener la máxima presión militar sobre estas organizaciones ilegales. Dijo además el señor presidente: hoy quiero en nombre de la nación expresar la gratitud y la admiración de los colombianos hacia los miembros de nuestra fuerza pública, nuestros soldados de tierra, mar y aire y nuestros policías, que son los artífices de estos resultados en seguridad. Lo que nos corresponde a los colombianos sin excepción es apoyar a nuestras tropas, que lo entregan todo para defendernos. Lo que nos corresponde es rodearlos, acompañarlos, estimularlos, aplaudirlos, para que nunca más un valiente soldado tenga que llorar por la incomprensión de sus compatriotas. El sargento Rodrigo García, un hombre lleno de coraje y honor por vestir el uniforme militar, cuyas lágrimas de indignación y de tristeza nos conmovieron a todos los colombianos. Soldados y policías de Colombia, estamos con ustedes. Nos preocupa su bienestar y por eso hemos destinado más de 1 billón de pesos, una cifra nunca antes vista, para mejorar el bienestar de nuestros uniformados y el de sus familias, como bien lo merecen. Y quiero agradecer muy especialmente, dijo el señor presidente, al Congreso por el buen trámite que vienen dando a la reforma constitucional que clarifica el tema del fuero militar y que procura una justicia penal militar más fuerte y con mayor credibilidad. Traigo a colación, reitero, esas palabras del señor presidente porque me parecen súper pertinentes para este tema. El trámite legislativo de este proyecto fue radicado en el Senado de la República el 26 de julio del 2011, fue aprobado en la Comisión Segunda del Senado el día 16 de noviembre de 2011 y fue aprobado en la sesión plenaria el día 6 de diciembre de 2011. Agradezco públicamente al senador Virgües, ponente en Senado. Trabajamos muy de la mano con él y manifestó que no tuvo en cuenta no alcanzó a tener en cuenta algunas consideraciones del ministerio, porque estas llegaron un día después de haber sido aprobado en plenaria. Se aprobó en plenaria el 6 de diciembre y la carta del ministerio apenas llegó al 14 de diciembre. Sin embargo, sí tuvimos oportunidad de incluir esos elementos para esta ponencia. El presente proyecto de ley establece los objetivos estratégicos que en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario servirán como políticas públicas para su respeto y garantía por parte de la fuerza pública, como también en desarrollo de la misión constitucional que les compete. Asimismo, se crean las directrices del derecho operacional que generan las reglas de enfrentamiento para el uso de la fuerza adecuado a los niveles estratégicos y tácticos. ¿Qué es derecho operacional? Está en el articulado. El derecho operacional corresponde
al conjunto de normas jurídicas nacionales e internacionales debidamente incorporadas al ordenamiento interno y las directrices del gobierno que regulan el empleo de la fuerza por parte de los miembros de las fuerzas militares y la Policía Nacional en cumplimiento de sus misiones constitucionales y conforme a las particularidades de cada contexto operacional. ¿Por qué es necesaria una ley de derecho operacional? Para honrar el compromiso del Estado con la vigencia de los derechos, libertades y garantías ciudadanas, para cumplir la obligación internacional de los Estados de dar cumplimiento a las disposiciones jurídicas que regulan el uso de la fuerza por parte de sus agentes. Y yo agregaría que, por supuesto, siempre garantizar seguridad jurídica a nuestra fuerza pública, disponer de instrumentos jurídicos adecuados para atender las amenazas internas y externas en contra de la integridad territorial, la soberanía nacional y el orden constitucional vigente. Es necesaria además esta ley por la inexistencia de un marco legal que desarrolle adecuadamente las misiones constitucionales asignadas a la fuerza pública, para evitar confusiones de roles y funciones policiales y militares, así como la generalización de responsabilidades. Se requiere de este marco legal que establezca conceptos básicos sobre el uso de la fuerza en diferentes escenarios, que sirva de fundamento además a la generación interna de instrumentos jurídicos como manuales y reglamentos. La reciente producción normativa y los proyectos de ley que cursan actualmente en el Congreso de la República en el marco de la justicia transicional y que atienden el noble propósito de brindar seguridad jurídica a los soldados colombianos requiere del fortalecimiento del derecho operacional y de una ley con directrices para lograrlo. El aspecto medular de la seguridad jurídica adeudada a nuestros 273 policías y soldados está representado en el desarrollo legal de los ámbitos de competencia establecidos en nuestra Constitución política, que parta por establecer diferencialmente los contextos fácticos en que se cumplen las actividades militares y policiales que inciden en el uso legítimo de la fuerza. La lógica estructural de este proyecto de ley abarca la identificación de contextos operacionales como conducción de hostilidades y operaciones para el mantenimiento de la seguridad, pasa por una relación de marcos normativos con los contextos operacionales, como identificación de marcos normativos aplicables a cada contexto operacional de derechos humanos o de derecho internacional humanitario, a la incorporación de principios como los de la ONU, por ejemplo, para el uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y hasta el diseño de políticas marco para la implementación del derecho operacional, directrices expresas relativas a la instrucción y entrenamiento de personal militar y policial en la materia, y directrices marco para el diseño de una política integral encaminada al fortalecimiento del derecho operacional en Colombia. Hemos recibido de parte del Ministerio de Hacienda el total respaldo del proyecto, solo con una observación que fue suscrita por algunos de nuestros colegas y fue radicada ahora una modificación al artículo 16, donde, como en todos los temas que siempre plantea Hacienda, se tenga presente que esté sujeto al marco de gasto de mediano plazo de las entidades directamente involucradas, en este caso del Ministerio de Defensa. Frente a la carta que dirigida al senador Virgüez con fecha 14 de diciembre y que sirvió de insumo para en virtud que ya ha sido aprobado en Senado, sirvió de insumo para que yo pudiera tenerla en cuenta en esta ponencia. Me parece importante resaltar que algunos de los temas que preocupaban en ese entonces al Ministerio pudieron avanzar, pudieron tener un avance en esta ponencia. Decía el ministro en su comunicado, solicita que se concuerde la aprobación de la ley con la revisión estratégica interior de la fuerza, de manera que primero se reformen los manuales internos para luego pensar en la aprobación de la ley. Yo planteo que lo que se hace aquí no es otra cosa que establecer parámetros generales que deberán tenerse en cuenta al momento de efectuarse dicha revisión, y al mismo tiempo este proyecto constituye un ropaje legal a la producción reglamentaria interna. Decía asimismo nuestro ministro,
establecer mínimos en la materia para que al interior del Ministerio de Defensa y las Fuerzas se cree y se desarrolle. Esto cumple hoy ya el proyecto que tenemos para aprobación, se cumple con la incorporación de un artículo que define expresamente en qué consiste el derecho operacional, y el articulado establece contextos operacionales, identifica los marcos jurídicos que le son aplicables y define los principios que regulan el uso de la fuerza en uno y otro escenario. O sea, que incluye los mínimos que reclamaba el Ministerio en aquella aludida comunicación. Y planteaba el Ministerio la preocupación de que la rigidez de la ley se convirtiera en un inconveniente para el futuro desarrollo de operaciones militares. La ley solo establece mínimos legales, como está hoy planteada, sin adoptar disposiciones específicas que condicionen o restrinjan el accionar operacional de la fuerza pública. Dentro de algunas observaciones generales que se incluyeron también en aquel comunicado, estuvimos de acuerdo con la mayoría de ellas y se excluyeron de este articulado, como aquella donde planteaba nuestro ministro que se hacía alusión a que se incluyen principios orientadores como el de la dignidad de todos los miembros de la familia humana y de la sociedad democrática. Ese parágrafo primero del artículo primero ya no hace parte de del articulado. Se planteaba que el uso de la fuerza que es lícito emplear a la fuerza pública no debe exceder las posibilidades establecidas, fue excluido. Se planteaba en el artículo 11 que el Gobierno Nacional implementará una política pública de principios voluntarios en seguridad y derechos humanos, fue excluido. Decía, no se precisa cuál sería la entidad encargada de realizar un continuo control de seguimiento a la gestión desarrollada por la fuerza pública. En el artículo 15 incluimos ya que, por supuesto, debe ser el Ministerio de Defensa. Y resalto de esa comunicación del señor ministro, uno de sus últimos acápites donde dice que, sin embargo, se considera interesante el elevar a rango legal la necesidad de que existan personas capacitadas en ciencias militares y en particular en derecho operacional, máxime si se tiene en cuenta que muchos de nuestros hombres y mujeres son juzgados penal o disciplinariamente por ellos. Planteaba también en ese oficio, el señor ministro planteó que lo establecido en el artículo 7º es un mandato constitucional y que no es necesario expedir una ley de la República para replicarlo. Yo considero que tratándose de nuestra fuerza pública, hoy que más que nunca debe tener la claridad absoluta del respaldo de todas las fuerzas vivas del país. No sobra esta situación, como tampoco sobra, y así va a quedar seguramente aprobado cuando aprobemos la reforma al fuero penal militar, que a alguien pudiera parecerle ilógico que allí se incluyan alusiones como, salvo los delitos anteriores a las infracciones al derecho internacional humanitario cometidos por miembros de la fuerza pública, serán conocidos exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares. A veces la legislación pudiera sonar que está replicando una vez más un tema que ya está incluido, pero reitero que si es en defensa de nuestros hombres de la fuerza pública, debemos jugárnosla toda para que esa garantía de la seguridad jurídica que hoy pudieran estar sintiendo que hace falta, como cuando la Corte, por ejemplo, ha dicho que cuando un hombre de la fuerza pública se va para una operación de registro y control y termina en un enfrentamiento, ha resultado ya algún militar procesado y condenado por esa incomprensión a veces de nuestras cortes y de nuestros magistrados. Hecha esa presentación, señor presidente, en cumplimiento a la honrosa designación que me hiciera a la mesa directiva de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, me permito presentar ponencia positiva, como también proponer a los honorables congresistas de esta comisión sometan para primer debate esta ponencia para el proyecto de ley número 166/2011, 019/2011 Senado, por la cual se establecen políticas públicas que implementen el derecho operacional en el marco de la garantía
y el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Muchas gracias.